Mi hermano se llevó mi auto sin avisarme para un viaje familiar, pero cuando causó un accidente me exigió pagar la factura del hospital de toda su familia. Siempre supe que mi hermano, David, tenía un don especial para el descaro y una habilidad innata para salirse con la suya sin importar qué tan grande fuera la falta que cometiera. Desde que éramos niños, él siempre fue el que encontraba la manera de evadir las consecuencias de sus actos, ya fuera manipulando a mis padres, lanzando una mirada de falsa inocencia o simplemente dejando que alguien más cargara con la culpa. Yo, por otro lado, fui siempre la que debía ser responsable, la que tenía que recoger el desastre que él dejaba atrás, la que debía hacer lo correcto porque, en palabras de mi madre, tú eres más madura que él, entiéndelo. Esa narrativa se extendió a lo largo de los años hasta convertirse en la norma inquebrantable de nuestra familia. David tenía carta blanca para hacer lo que quisiera, mientras que yo, en un intento constante de demostrar mi independencia y evitar la etiqueta de la hija problemática, terminé cediendo más veces de las que podía contar. Pero esta vez, su abuso de confianza cruzó un límite que jamás iba a permitirle sobrepasar nuevamente. El día que todo comenzó, yo había salido temprano al trabajo, como cualquier otro lunes. Tenía una rutina clara, me levantaba antes del amanecer, preparaba café mientras revisaba correos en el teléfono y luego me dirigía a mi empleo, donde pasaba la mayor parte del día atendiendo responsabilidades que solo parecían multiplicarse con el tiempo. Todo transcurrió sin incidentes hasta que, al llegar a casa, sentí una extraña inquietud al notar algo fuera de lugar. No fue inmediato. Primero, pasé por la sala, dejé mis cosas en el sofá y fui a la cocina por un vaso de agua, pero cuando me acerqué a la ventana y miré hacia el garaje, mi estómago se hundió. Mi auto no estaba allí. Mi primer pensamiento fue que quizá había cometido un error absurdo y lo había estacionado en otro lado. Salí de inmediato, revisé la calle y luego caminé hasta la entrada del conjunto residencial, pero no había rastro de mi vehículo en ninguna parte. Volví sobre mis pasos, tratando de mantener la calma mientras revisaba mentalmente mis acciones del día. Me aseguré de haberlo cerrado con llave cuando llegué la noche anterior, no lo había llevado a ningún taller y, definitivamente, no se lo había prestado a nadie. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí cuando revisé el grupo familiar en WhatsApp por puro instinto y encontré un mensaje que hizo que mi sangre hirviera. Era una foto enviada por mi cuñada, en la que se veía claramente a David al volante de mi auto, con ella sentada a su lado y sus dos hijos en los asientos traseros. Estaban sonriendo, con gafas de sol y el reflejo del parabrisas mostraba que iban en plena carretera. La imagen iba acompañada de un texto que decía con descaro absoluto, nos vamos de viaje. Qué lindo el auto, gracias por prestarlo, y un emoji de corazón. Mi primer impulso fue llamarlo de inmediato. Marqué su número sin pensarlo 2 veces, pero la llamada fue directamente a buzón. Intenté nuevamente y ocurrió lo mismo. Envié mensajes exigiendo una explicación, pero las 2 palomitas azules de confirmación de lectura solo incrementaron mi rabia al notar que no se dignaba a responder. La furia y la impotencia se entrelazaron en mi pecho mientras caminaba de un lado a otro en la sala, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. No era un simple malentendido. No había manera de justificarlo. No es que él hubiera confundido mi permiso con una sugerencia ambigua o que hubiera pedido prestado el auto en un momento de emergencia. No, David había entrado a mi casa sin permiso, tomado las llaves y se había largado con su familia en un viaje como si el auto fuera suyo, como si fuera lo más normal del mundo y yo no tuviera derecho a molestia alguna. Después de varios intentos frustrados por contactarlo, llamé a mi madre con la esperanza de que ella pudiera darme respuestas. No tardó en contestar y su tono fue de sorpresa al escuchar mi enojo. Cuando le expliqué lo que había hecho David, su respuesta fue la misma de siempre, la misma excusa gastada que había utilizado toda nuestra vida para justificarlo. Ay, hija, no exageres. Es tu hermano, solo tomó prestado el auto porque lo necesitaba para el viaje. No tienes por qué hacer un escándalo por eso. Las palabras fueron como gasolina ardiendo en mi piel. ¿Cómo podía ser posible que, una vez más, mi familia actuara como si lo que hacía David no tuviera importancia? Respiré hondo, contuve las ganas de gritar y le pregunté con tono tenso si sabía de antemano lo que él había hecho.
Mi madre dudó apenas un instante antes de responder con una ligereza que me dejó sin aire. Sí, me dijo que iba a tomarlo, pero como es un viaje en familia, pensé que no te molestaría. Al final del día, es solo un auto. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hermano me robaba el auto, mi madre lo encubría y encima se atrevían a minimizar el hecho como si fuera un simple malentendido. Me temblaban las manos de la rabia mientras colgaba la llamada y volvía a marcar el número de David. Esta vez, después de casi 10 intentos, finalmente atendió. Su voz sonaba relajada, como si no entendiera por qué lo estaba llamando. Sin darme tiempo de hablar, soltó con total desfachatez: relájate, solo lo tomé prestado. Volvemos en 3 días. No podía dar crédito a lo que estaba oyendo. Me quedé en silencio por un instante, tratando de procesar el nivel de cinismo en sus palabras. Luego, cuando finalmente pude hablar, mi voz salió firme y controlada, pero cargada de una ira latente que apenas podía contener. Le dije que no tenía ningún derecho de llevarse mi auto sin mi permiso, que había cometido un robo y que más le valía regresarlo en el mismo estado en el que lo había encontrado. David soltó una risa seca, como si mi enojo le divirtiera. Luego, con el mismo tono despreocupado de siempre, dijo que no hiciera un drama, que todo estaba bien, que el auto estaba en perfectas condiciones y que cuando regresara podríamos hablar con calma. Antes de que pudiera responder, me colgó. Sentí que me hervía la sangre. No solo no se arrepentía, sino que ni siquiera se molestaba en fingir que lo hacía. Para él, esto no era un problema real. Sabía que mis padres estarían de su lado, sabía que yo era la única que estaba enojada, y lo peor es que también sabía que, en el pasado, yo había cedido en situaciones similares. Pero esta vez no. Esta vez iba a asegurarse de que sintiera las consecuencias de sus acciones. No tenía idea en ese momento de lo que estaba por suceder. No podía prever que 3 días después recibiría una llamada que lo cambiaría todo, que haría que mi enojo inicial pasara a un nivel de indignación que nunca antes había sentido. Pero lo que sí sabía era que David había cruzado una línea de la que no había retorno. Y yo estaba lista para hacerle entender que, esta vez, no iba a dejar que se saliera con la suya. Actualización 1. Pasaron 3 días desde que David se llevó mi auto sin permiso y, aunque intenté distraerme con el trabajo, cada hora que pasaba sin noticias de él aumentaba mi ansiedad. No respondía mis mensajes y las pocas veces que intenté llamarlo, la llamada iba directo al buzón. En el fondo, sabía que mi auto no volvería en el mismo estado en el que se lo llevó. Mi hermano nunca había sido responsable con nada en su vida, mucho menos con algo que no le costó ni un centavo. Pero lo que nunca imaginé fue la forma en la que recibiría noticias suyas. El teléfono sonó alrededor de las 6 de la mañana, despertándome de golpe. Apenas si logré abrir los ojos cuando vi en la pantalla un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo dentro de mí me dijo que contestara. En cuanto deslicé la pantalla y llevé el teléfono al oído, una voz que no reconocí pronunció mi nombre y se identificó como una enfermera del Hospital General. Sus palabras hicieron que todo el sueño se esfumara al instante. Me explicó que mi hermano y su familia habían sufrido un accidente automovilístico y que, como mi número estaba entre sus contactos de emergencia, me estaban llamando para informarme sobre su estado. No supe cómo reaccionar de inmediato. Durante un momento, lo único que pude hacer fue quedarme en silencio con el teléfono pegado a mi oído mientras mi corazón latía con fuerza. Mi mente se llenó de preguntas a un ritmo frenético. ¿Qué tan grave había sido el accidente? ¿Cómo estaban los niños? ¿Dónde había ocurrido? Pero lo único que logré articular fue una sola pregunta, dicha en un susurro casi mecánico: si estaban bien. La enfermera me aseguró que todos estaban estables. David tenía un brazo fracturado, su esposa había sufrido un latigazo cervical y llevaba un collarín, y los niños tenían algunos moretones y rasguños, pero estaban fuera de peligro. Aún así, la noticia me dejó helada. Había pasado justo lo que temía. Sin pensarlo demasiado, me vestí con lo primero que encontré y salí en dirección al hospital. Durante todo el trayecto, mi mente se debatía entre la preocupación genuina por mis sobrinos y la creciente rabia hacia David.
Se había llevado mi auto sin permiso, lo había usado de la forma más irresponsable posible y ahora había causado un accidente. Mi peor pesadilla se había hecho realidad. Pero lo que realmente terminó por sacarme de mis casillas fue lo que ocurrió cuando finalmente lo vi en la sala de emergencias. Apenas entré a la habitación, lo encontré acostado en la camilla con el brazo enyesado, hablando con mi madre, quien estaba de pie junto a él con una expresión de absoluta indignación. Pero esa indignación no estaba dirigida hacia él. Estaba dirigida hacia mí. En cuanto puse un pie dentro de la sala, ella me miró con el ceño fruncido y sin preámbulo soltó con dureza que ya era hora de que asumiera mi responsabilidad y ayudara con los gastos médicos de la familia de mi hermano. Me quedé completamente paralizada por un instante. No podía entender lo que acababa de escuchar. Durante unos segundos, pensé que había oído mal, que el cansancio y la tensión me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando miré a David y vi la expresión despreocupada en su rostro, supe que no era un malentendido. Lo decía en serio. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y pregunté si acaso estaba bromeando. Mi madre, con total seriedad, respondió que no, que David estaba en una situación difícil y que, como familia, era mi deber apoyarlo. Dijo que los gastos del hospital eran muy altos y que, ya que todo había ocurrido en mi auto, lo lógico era que yo asumiera la responsabilidad. Mi sangre comenzó a hervir. Miré a David, esperando alguna clase de arrepentimiento, pero lo único que hizo fue encogerse de hombros y decir con absoluta naturalidad que, después de todo, el auto era mío y que si yo hubiera estado manejándolo en lugar de él, probablemente también habría tenido un accidente. Me quedé sin palabras por un segundo, no porque no tuviera nada que decir, sino porque la magnitud de su descaro me dejó sin aire. Cuando finalmente logré reaccionar, le dejé claro que bajo ninguna circunstancia iba a pagar ni un centavo por el accidente. Le recordé, con cada palabra pronunciada con un autocontrol que apenas podía sostener, que él se había llevado el auto sin permiso. Que había causado el accidente por su propia irresponsabilidad y que lo mínimo que podía hacer era asumir las consecuencias de sus actos. Pero en lugar de reconocer su error, David reaccionó con una mezcla de incredulidad y enojo. Se incorporó un poco en la camilla y dijo con tono ofendido que no podía creer lo egoísta que estaba siendo, que estaba actuando como si él lo hubiera hecho a propósito y que, después de todo, nadie había salido gravemente herido. Su esposa, que hasta ese momento había estado en silencio, decidió intervenir en su defensa y me miró con reproche antes de decir que no podía entender cómo era capaz de negarle ayuda a su propio hermano en un momento como ese. La escena era surrealista. Estaba en un hospital, viendo a mi hermano y a su esposa acusándome de ser una mala persona por no querer pagar la factura médica de un accidente que él había causado con un auto que ni siquiera tenía derecho a tocar en primer lugar. Y lo peor de todo era que mi madre estaba completamente de su lado. Apreté los puños, sintiendo como la frustración crecía dentro de mí como un fuego incontrolable. Miré a mi madre a los ojos y le pregunté cómo podía estar justificando algo tan absurdo. Ella, con la paciencia condescendiente que siempre usaba cuando quería minimizar mis argumentos, me dijo que lo importante era que David y su familia estaban bien, y que el dinero no debería ser un problema entre hermanos. Sentí que algo dentro de mí se rompía en ese momento. No era solo el hecho de que David esperara que yo pagara por su error, sino el descubrir, una vez más, que para mi familia yo no tenía derecho a enojarme, a estar indignada o a exigir justicia. Siempre sería yo la que debía ceder, la que debía entender, la que debía ser la adulta responsable mientras David seguía recibiendo un trato especial sin importar lo que hiciera. Pero esta vez no iba a ceder. Con un control férreo sobre mi propia voz, les dije a todos que no me pidieran ni un solo centavo porque no iba a pagarlo. Que no volvieran a hablarme de responsabilidad familiar cuando la única persona que había actuado de forma irresponsable era David. Antes de que pudieran responder, giré sobre mis talones y salí de la habitación, dejando atrás la voz de mi madre llamándome con desaprobación y los susurros de indignación de mi cuñada. No importaba. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Pero lo que ellos no sabían era que esta vez yo estaba dispuesta a pelear hasta el final. Actualización 2.
Pasaron unos días desde el incidente en el hospital y aunque intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, la realidad era que la tensión con mi familia había alcanzado un punto de quiebre del que ya no había retorno. No había pasado ni 24 horas desde que me negué a pagar la factura médica de David cuando mi madre comenzó a bombardearme con llamadas y mensajes llenos de reproches. En un principio los ignoré, pensando que eventualmente se calmaría, pero después de la quinta llamada en menos de una hora, supe que no iba a detenerse hasta que la enfrentara. Cuando finalmente contesté, ni siquiera me dio la oportunidad de hablar. Su voz salió cargada de frustración y decepción, como si fuera yo quien había cometido una ofensa imperdonable. Sin rodeos, me dijo que esperaba más de mí, que no podía creer lo cruel que estaba siendo con mi propio hermano y que debía dejar de actuar como si fuera una extraña dentro de la familia. Su tono era el de una madre que regaña a un niño caprichoso, como si yo estuviera teniendo una rabieta sin sentido en lugar de defenderme de un abuso descarado. Me quedé en silencio por un instante, escuchando cómo intentaba manipularme con la misma táctica que había usado durante toda mi vida, la culpa. Me habló de la importancia de la familia, del deber de apoyarnos los unos a los otros y de cómo en los momentos difíciles era cuando se demostraba el verdadero carácter de una persona. Finalmente, después de un largo monólogo en el que me dejó claro que, para ella, yo era la única que estaba actuando mal, llegó a la verdadera razón de su llamada. Con una voz más suave, como si con eso pudiera hacerme cambiar de opinión, dijo que David estaba en una situación muy complicada, que tenía muchas deudas acumuladas y que ahora, con la factura médica y la reparación del auto, se encontraba en un punto crítico. Fue en ese momento cuando entendí lo que realmente estaba pasando. No se trataba solo del accidente o de la factura del hospital, sino de algo mucho más profundo. David siempre había sido irresponsable con el dinero, gastaba más de lo que tenía y confiaba en que alguien más vendría a sacarlo del problema cuando las consecuencias de sus decisiones lo alcanzaban. Durante toda su vida, mis padres lo habían rescatado una y otra vez, cubriendo sus deudas, dándole apoyo financiero y justificando su falta de estabilidad como si fuera algo normal. Pero esta vez, yo era la única opción que les quedaba. Respiré hondo y, con toda la paciencia que pude reunir, le expliqué a mi madre lo evidente. Le dije que David se había llevado mi auto sin permiso, que había causado el accidente por su propia imprudencia y que no solo se negaba a asumir la responsabilidad, sino que además tenía el descaro de exigirme que yo pagara por su error. No me importaba cuántas deudas tuviera, no me importaba cuánto intentaran convencerme de que era mi deber ayudarlo. Lo único que me importaba era que él finalmente enfrentara las consecuencias de sus actos. Pero mi madre no lo vio de esa forma. En cuanto terminé de hablar, su tono se volvió aún más frío y su respuesta fue la más predecible de todas. Dijo que David era mi hermano y que la familia estaba por encima de cualquier problema material. Me repitió que era solo dinero, que el auto podía arreglarse, que la factura del hospital eventualmente podría pagarse, pero que los lazos familiares no podían romperse por algo tan trivial. Fue en ese instante cuando sentí que ya no tenía sentido seguir discutiendo. Mi madre nunca iba a entenderlo. Para ella, David siempre sería el hijo que necesitaba protección y yo siempre sería la hija fuerte que podía soportarlo todo. No importaba lo que hiciera, nunca lo vería como el adulto irresponsable que realmente era. Así que, sin perder más tiempo, le dejé claro que no iba a cambiar de opinión. Le dije que no volverá a pedirme que pagara por David y que, si tanto le preocupaba su situación financiera, podía resolverlo ella misma. Antes de que pudiera responder, colgué la llamada y apagué el teléfono. Pero sabía que esto no había terminado. Y tenía razón. 2 días después, recibí una citación de la policía. En cuanto abrí el sobre y leí el documento, sentí como mi respiración se volvía pesada. David había presentado una queja en mi contra, alegando que el auto en el que tuvo el accidente había sido prestado y que ahora me negaba a colaborar con los gastos, a pesar de que, según él, el acuerdo inicial había sido que yo cubriría cualquier inconveniente. Me quedé helada por un momento. No podía creer que hubiera llegado tan lejos. No solo me robó el auto, lo destrozó y esperó que yo pagara por su error, sino que ahora intentaba manipular el sistema a su favor con una mentira descarada.
No iba a permitirlo. Esa misma tarde, fui directamente a la estación de policía y presenté una denuncia formal por robo de vehículo. Expliqué con detalles cómo David se había llevado el auto sin mi autorización. Mostré los mensajes que le envié preguntando por su paradero y la foto que su esposa había enviado como prueba de que lo estaban usando sin mi permiso. El oficial que me atendió leyó la denuncia con atención y, tras revisar la evidencia, me dijo que este tipo de casos eran complicados, especialmente cuando había un vínculo familiar de por medio. Me preguntó si estaba completamente segura de querer proceder con la denuncia, dado que eso podría escalar el conflicto a un nivel legal que podría dividir aún más a mi familia. No dudé ni un segundo. Le dije que sí. Sabía que mis padres iban a explotar cuando se enteraran. Sabía que David iba a gritar y maldecir y acusarme de ser la peor persona del mundo. Pero también sabía que, por primera vez en su vida, no iba a poder escapar de las consecuencias de sus actos. Y eso era exactamente lo que quería. Actualización 3. Pasaron unos días desde que presenté la denuncia formal en contra de David y, tal como lo había anticipado, la reacción de mi familia no se hizo esperar. Desde el momento en que mis padres se enteraron de lo que había hecho, mi teléfono no dejó de sonar. Primero fue mi madre, quien me llamó repetidamente en un intento desesperado por hacerme entrar en razón, al menos desde su perspectiva. No contesté de inmediato porque sabía exactamente lo que iba a decir y, sinceramente, no tenía energía ni paciencia para escuchar otro discurso sobre la importancia de la familia y mi supuesto deber de proteger a mi hermano. Pero la insistencia fue tal que, después de la 10ª llamada en menos de una hora, decidí enfrentarla. En cuanto contesté, su tono fue una mezcla de decepción y furia contenida. Sin rodeos, me preguntó cómo había sido capaz de llevar a mi propio hermano a la policía, cómo podía tener el corazón tan frío como para ponerlo en esa situación cuando lo único que había hecho era cometer un error. No me dejó hablar de inmediato, simplemente siguió con un discurso interminable sobre lo cruel que estaba siendo, sobre cómo estaba destrozando a la familia y cómo, si David tenía problemas financieros, yo debía hacer todo lo posible para ayudarlo en lugar de atacarlo de esa manera. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, aproveché el momento para responderle con calma, aunque la rabia hervía dentro de mí. Le dije que lo que David había hecho no era un simple error, que no era un accidente menor que podía pasarse por alto. Le recordé que él se había llevado mi auto sin permiso, que lo había destrozado y que encima había tenido el descaro de demandarme para que yo pagara los gastos de su irresponsabilidad. Le pregunté cómo podía justificar algo así, cómo podía seguir protegiéndolo incluso cuando estaba claro que lo que había hecho era un abuso absoluto. Pero su respuesta fue la misma de siempre. Dijo que la familia debía estar por encima de cualquier problema y que, al final del día, lo material no importaba tanto como los lazos de sangre. Me dijo que estaba exagerando, que había llevado todo demasiado lejos y que debía retirar la denuncia antes de que las cosas se pusieran peor. Me reí, pero no de felicidad. Fue una risa seca, incrédula, una reacción instintiva ante la absurda expectativa que tenía de que yo simplemente aceptara lo que había pasado y dejara que David se saliera con la suya una vez más. Con un tono firme, le dejé claro que no iba a retirar la denuncia, que David había cruzado un límite y que era hora de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. No le gustó mi respuesta. Su voz, que hasta ese momento había mantenido un tono de supuesta preocupación y tristeza, cambió drásticamente a una mezcla de furia y resentimiento. Me dijo que si insistía en continuar con esto, entonces debía estar preparada para aceptar las consecuencias de mis propias decisiones. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, colgó abruptamente. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi padre, uno corto y contundente en el que me decía que, dado que había decidido actuar en contra de la familia, ellos también tomarían medidas en consecuencia. Sin más explicaciones, adjuntó una copia de un documento legal en el que se certificaba que me habían eliminado de su testamento. Sentí un nudo en el estómago, pero no por la herencia en sí. Sabía que mis padres tenían propiedades y dinero, pero nunca había contado con recibir nada de ellos. Lo que realmente dolió fue la confirmación de que, para ellos, su lealtad hacia David estaba por encima de cualquier vínculo conmigo.
Pero si pensaban que eso me haría retroceder, estaban muy equivocados. Mientras tanto, en el otro lado de la historia, David finalmente enfrentó las consecuencias de sus actos. No se presentó a la primera citación policial, probablemente creyendo que todo se resolvería por sí solo o que mis padres encontrarían la manera de hacer que yo desistiera. Pero cuando las autoridades comenzaron a presionarlo, no le quedó más remedio que comparecer. Fui informada de su citación y, aunque no estuve presente en la sala, supe exactamente cómo transcurrió la reunión con los oficiales. David intentó minimizar la situación, argumentando que todo había sido un malentendido y que yo estaba exagerando las cosas. Trató de presentarse como la víctima, asegurando que, como hermanos, siempre habíamos compartido cosas y que jamás imaginó que yo reaccionaría de esa manera por algo tan pequeño. Los oficiales, sin embargo, no fueron tan comprensivos como él esperaba. Con las pruebas que había presentado, incluyendo los mensajes en los que claramente se veía que nunca le di permiso para usar mi auto, no tardaron en explicarle que lo que había hecho era considerado apropiación indebida. Lo cual, aunque no era un delito grave, sí tenía implicaciones legales. Como resultado, le impusieron una multa considerable y le suspendieron la licencia de conducir por un tiempo. David salió de la estación de policía furioso, pero en lugar de asumir su culpa, hizo lo que siempre hacía, buscar a alguien más para culpar. Y, en este caso, la persona indicada fui yo. Esa misma noche, apareció en la puerta de mi casa sin previo aviso. Cuando abrí la puerta y lo vi parado allí, con el brazo todavía enyesado y el rostro endurecido por la rabia, supe que no había venido a disculparse. Sin perder tiempo, soltó con un tono cortante que esperaba que estuviera satisfecha, que había logrado exactamente lo que quería y que ahora él tenía que lidiar con las consecuencias de mi capricho. Me dijo que había arruinado su vida, que por culpa de mi obsesión con la venganza ahora tenía deudas que no podía pagar y que su licencia suspendida le estaba causando problemas en el trabajo. Lo miré fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y asombro por su descaro. En ningún momento mencionó lo que había hecho mal, en ningún momento mostró un ápice de remordimiento o siquiera reconoció que todo esto fue causado por su propia irresponsabilidad. Para él, yo era la villana, la que había destruido su estabilidad por un simple berrinche. Respiré hondo antes de responderle con la misma frialdad con la que él me hablaba. Le dije que todo lo que estaba enfrentando era consecuencia de sus propias acciones, que si tenía problemas económicos era porque nunca había sabido manejar su dinero y que, si ahora tenía que lidiar con la justicia, era porque él había tomado una decisión sin importarle a quién afectaba. David apretó los dientes y, por un instante, pensé que iba a estallar en un ataque de gritos, pero en lugar de eso, simplemente negó con la cabeza y murmuró que yo no entendía lo que significaba la familia. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Cerré la puerta sintiendo un peso en el pecho, pero no era culpa ni arrepentimiento. Era la certeza de que este era solo el inicio de su caída. Y, por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a verlo enfrentar todas las consecuencias sin intervenir para salvarlo. Actualización 4. Los días transcurrieron con una calma tensa, como la quietud que precede a una tormenta. Sabía que mi decisión de no ceder había cambiado la dinámica familiar de una forma que ya no tenía marcha atrás. Mi madre dejó de llamarme y los mensajes de mi padre, que antes eran constantes y llenos de reproches, se redujeron hasta desaparecer por completo. No había paz en ese silencio, solo la confirmación de que ahora me habían convertido en la enemiga. Pero no me importaba. Lo que sí me importaba era el destino de David, porque aunque él pensara que lo peor ya había pasado, la realidad era que su vida estaba comenzando a desmoronarse de una forma que ni siquiera él podía prever. No pasó mucho tiempo antes de que la presión de las deudas comenzara a ahogarlo. Mis padres, que siempre habían sido su red de seguridad, no podían ayudarlo esta vez. Aunque al principio trataron de encontrar la manera de pagar la multa y cubrir algunos de sus gastos, pronto se dieron cuenta de que la situación financiera de David era mucho peor de lo que habían imaginado. No solo tenía pagos pendientes por tarjetas de crédito y préstamos personales, sino que además había estado retrasando la hipoteca de su casa durante meses. Ahora, con la multa impuesta y la suspensión de su licencia, sus problemas se multiplicaron. Las consecuencias fueron inevitables.
Los acreedores comenzaron a presionarlo con llamadas constantes, exigiendo pagos que él no podía cubrir. Su esposa, que hasta ese momento había permanecido en silencio mientras él se enfrentaba a la policía y a mi negativa de ayudarlo, comenzó a mostrar signos evidentes de agotamiento. Para ella, la situación ya no se trataba solo de un conflicto familiar, sino de una amenaza real a su estabilidad. No me enteré de esto por David ni por mis padres. Fue un conocido en común quien me lo mencionó casualmente una tarde, como si se tratara de una simple actualización de la vida de alguien más. Me dijo que la esposa de David estaba al borde de un colapso, que ya no soportaba la presión de las deudas, las peleas constantes y la incertidumbre de un futuro que antes parecía seguro. Me contó que ella había comenzado a hacer preguntas sobre opciones legales. Que quería saber qué pasaría si decidía separarse de él y que incluso había buscado asesoría sobre cómo protegerse de sus problemas financieros en caso de que las cosas empeoraran. No me sorprendió. Siempre supe que David no era un hombre confiable, pero hasta ese momento no había considerado realmente el impacto que su comportamiento tenía en su propia familia. Su esposa había soportado años de irresponsabilidad, pero ahora que el escudo de mis padres había desaparecido, ahora que no quedaba nadie a quien culpar por su caída, ella estaba viendo por primera vez la realidad de la persona con la que se había casado. Fue entonces cuando comprendí que David estaba completamente solo. Lo confirmé unas semanas después, cuando mi madre, en un gesto inesperado, me llamó nuevamente. Su voz sonaba diferente, menos severa, menos acusadora. No había rabia en sus palabras, sino un cansancio que no había escuchado antes. Después de un largo silencio, me dijo que las cosas con David estaban mal, peor de lo que ella misma había imaginado. No intentó culparme esta vez, no intentó convencerme de que era mi deber ayudarlo. Solo me dijo que su esposa se había ido, que se había llevado a los niños y que había dejado una nota en la que dejaba claro que no pensaba volver hasta que él resolviera sus problemas. No sentí lástima. No me alegré tampoco. Solo confirmé lo que ya sabía, David nunca había construido nada real en su vida. Había vivido confiando en que siempre habría alguien dispuesto a recoger las piezas rotas que dejaba atrás, pero esta vez no quedaba nadie. Mi madre, después de soltarme la noticia, esperó unos segundos, como si esperara que yo dijera algo, que mostrara algún signo de conmoción o de disposición a hacer algo al respecto. Pero cuando no obtuvo ninguna respuesta de mi parte, suspiró y me dijo que esperaba que, a pesar de todo, encontrara en mi corazón la capacidad de perdonar. No le respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque no había nada que decir. Mi familia esperaba que me sintiera culpable, que en algún momento me rindiera y decidiera salvar a David una vez más. Pero no iba a hacerlo. Porque esta vez, él era el único responsable de su propia destrucción. Actualización final. Pasaron meses después de la última vez que escuché la voz de mi madre pidiéndome que encontrara en mi corazón la capacidad de perdonar. No respondí en aquel momento y, para mi sorpresa, tampoco volvieron a contactarme después de eso. No hubo más llamadas insistentes, no hubo mensajes de reproche ni súplicas disfrazadas de consejos familiares. Solo silencio. Un silencio que, lejos de incomodarme, me confirmó que para mis padres y para David yo ya no existía. Y, francamente, estaba bien con eso. No me molesté en preguntar por ellos, ni siquiera por curiosidad. Sabía que cualquier intento de contacto solo significaría una nueva oportunidad para que intentaran manipularme, para que trataran de hacerme sentir culpable por algo que nunca fue mi responsabilidad. Pero a pesar de mi decisión de alejarme, la información sobre el destino de David llegó a mí de todas formas, porque cuando alguien toca fondo de manera tan espectacular como lo estaba haciendo él, siempre hay murmullos, comentarios y personas dispuestas a contar la historia. Supe que después de que su esposa se fue, su vida se deterioró aún más rápido de lo que cualquiera esperaba. Perdió su trabajo poco después de la suspensión de su licencia. Aunque al principio intentó disimular la gravedad de la situación, diciendo que solo era un problema temporal y que encontraría otra oportunidad pronto. La realidad era que ninguna empresa estaba dispuesta a contratar a alguien con su historial.
Su irresponsabilidad financiera se había convertido en un problema demasiado grande para ser ignorado y, sin una fuente de ingresos estable, sus deudas lo ahogaron rápidamente. La casa en la que vivía con su familia, que en algún momento había sido su mayor orgullo, fue embargada después de que dejó de hacer los pagos. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera que abandonarla, llevándose consigo apenas unas pocas pertenencias. Lo que me sorprendió no fue el hecho de que lo perdiera todo, sino la manera en la que reaccionó cuando finalmente entendió que nadie vendría a rescatarlo. En lugar de aceptar su responsabilidad, de reconocer que todo lo que le estaba pasando era producto de sus propias acciones, decidió que la única manera de recuperar el control era intentar contactarme de nuevo. Un día, sin previo aviso, apareció en mi puerta. Fue extraño verlo allí, parado frente a mí con una expresión que mezclaba cansancio, frustración y una especie de desesperación contenida. Se notaba que había bajado de peso, su ropa estaba más gastada de lo normal y su actitud ya no tenía el descaro de antes. Pero no me dejé engañar por su apariencia. Sabía que si estaba allí, era porque había agotado todas sus opciones. No lo invité a entrar. Me apoyé en el marco de la puerta y crucé los brazos, esperando a que hablara. David tardó unos segundos antes de decir algo, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, con una voz más apagada de lo que jamás había escuchado, me dijo que lo sentía. Fue extraño escucharlo. No porque creyera que era sincero, sino porque nunca antes lo había visto siquiera intentar una disculpa. Me miró con una mezcla de derrota y expectativa, como si esperara que ese simple lo siento fuera suficiente para borrar todo lo que había hecho. No respondí de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaría con su acto. Y no tardó mucho en demostrar sus verdaderas intenciones. Después de unos segundos de silencio incómodo, soltó que necesitaba ayuda, que estaba en una situación complicada y que, sin importar lo que había pasado entre nosotros, al final seguíamos siendo hermanos. Dijo que entendía que yo estaba molesta, que probablemente tenía razones para estarlo, pero que él no podía cambiar el pasado y que lo único que podía hacer ahora era pedir mi apoyo para empezar de nuevo. Ahí estaba. La misma actitud de siempre, disfrazada de humildad, esperando que yo fuera la persona que lo rescatara. Respiré hondo y, con un tono tranquilo pero firme, le dije que no. David me miró con incredulidad, como si nunca hubiera considerado la posibilidad de que yo realmente le cerrara la puerta en la cara. Intentó insistir, diciendo que no estaba pidiéndome dinero, que solo necesitaba un lugar donde quedarse temporalmente hasta que pudiera estabilizarse. Me dijo que, a pesar de todo, yo no era una mala persona y que no podía dejarlo en la calle cuando sabía que no tenía a nadie más. Fue en ese momento cuando entendí algo. David nunca había cambiado. Ni siquiera después de perderlo todo. Seguía creyendo que alguien más debía asumir la responsabilidad de sus problemas, que era su derecho esperar que la gente le diera segundas oportunidades sin ganárselas. Lo miré directamente a los ojos y le dije, con la voz más serena que pude reunir, que él había tomado sus propias decisiones, que había vivido su vida sin importarle las consecuencias y que ahora le tocaba enfrentarlas solo. Le recordé que durante toda nuestra vida, yo había sido la que siempre cargaba con los errores de los demás, la que siempre tenía que ser la persona madura, la que debía ceder para que él nunca tuviera que enfrentar la realidad. Pero esta vez no iba a ser así. Antes de que pudiera responder, cerré la puerta. No supe qué hizo después, no me molesté en mirar por la ventana para ver si se quedaba allí esperando o si se iba de inmediato. No me importaba. En ese momento, lo único que sentí fue una paz que no había experimentado en años. Porque por primera vez en mi vida, había elegido ponerme a mí misma por encima de las expectativas de mi familia, por encima del chantaje emocional. Por encima de un vínculo que nunca había significado nada para él salvo cuando le convenía. Y, a diferencia de él, yo sí sabía cómo vivir con las consecuencias de mis decisiones.